Cuando hay cambios en la dirección de una empresa, no es extraño que el nuevo equipo quiera saber si los anteriores gestores habían colocado aparatos de espionaje para saber pues, de qué hablan, qué opinan o qué movimientos van a llevar a cabo. Si hay sospechas, el paso adecuado es llevar a cabo un barrido para detectar micrófonos o cámaras ocultas. Hoy traemos el caso de unos indicios muy claros de que alguien tenía información privilegiada porque escuchaba lo que se decía en la empresa. La detective y la periodista. El podcast de investigaciones de casos reales. Todo lo que vas a escuchar aquí ha sucedido con personas de verdad cuya identidad no se puede desvelar. Arantxa Busto es la detective y Vicky Pizarro, la periodista. Hola Arantxa, ¿qué tal Hola, estás? Vicky. Bien, ¿y tú? Pues bien, con ganas de hablar de este caso Sí. que me tiene muy intrigada. Vamos como siempre al punto de partida. ¿Cómo te llega a ti este caso? ¿Quién se pone en contacto contigo y qué te cuenta? Se pone en contacto conmigo una mujer que tenía un negocio a pie de calle al que iba gente, y ese negocio tenía varias dependencias y tenía sospechas de que tenía un micrófono en ese negocio, en alguna de las salas. Y claro, a mí cuando me llamó me extrañó un poco, porque este tipo de casos se suelen dar en empresas grandes. Cuando te hablo de empresas grandes y potentes, te hablo de empresas del IBEX 35, en los que cambia el equipo directivo y bueno, a lo mejor se ha producido alguna especie de confrontación y dicen, pues a ver si aquí va a haber micrófonos. Pero este era un negocio, una mujer normal que tenía su propio negocio. Y entonces cuando me llamó, le digo, ¿pero qué es lo que a ti te hace sospechar que tú tienes esto? Y ella me decía, es que mi exmarido, con el que estoy en proceso de divorcio, de repente me dice cosas que es imposible que sepa y solo las puede saber porque me escucha, porque son cosas que yo hablo en el negocio con otra persona. Bueno, como esta persona que me había llamado me pareció que estaba bien, y digo esto porque hay personas que me llaman, y a otros compañeros también, pues que tienen algún tipo de problema mental y muchas veces entran por ahí, ¿no? Uh-huh. En mi casa hay cámaras, hay micrófonos, hay algunos enchufes, hay, bueno. Uh-huh. Manía persecutoria, paranoias. Sí, eso, bueno, pues por desgracia lo hay y no es tan inhabitual. Uh-huh. Pues no será fácil, ¿no, Arantxa, distinguir un poco quién puede ser un caso real y quién puede tener esos problemas de salud mental. Cuando tú ves a una persona y ya le ves los ojos y la forma de hablarte, ahí dices, bueno, aquí hay un problema que no es mío, y esto que me está contando no tiene ninguna razón de ser. Y ahí pues, aunque insistan, porque muchos insisten, no, mírame, en mi casa pasa esto, y bueno, pues le dices que no, que sí, que él lo puede mirar por su cuenta y que si encontrara algo incluso le puedes dar alguna indicación de cómo podría mirar, y que si encuentra algo, pues oye, que vaya a una comisaría y diga, me he encontrado esto. Entonces, como eso no va a pasar, pues ya está. Pero en este caso, bueno, pues no me dio esa sensación. Decía, no, esta mujer me está hablando, o sea, con conocimiento de causa, preocupada, y bueno, y lo que me está contando pues puede ser posible. Uh-huh. No sé si puedes ponernos algún ejemplo claro de qué oyó supuestamente el marido, que luego él se lo repitió a ella y dijo, ella, caramba, esto me lo ha tenido que escuchar. ¿Alguna frase o qué tipo de contenido? Era un contenido que se refería al negocio, porque el negocio estaba a nombre de los dos, y entonces, como estaban en ese proceso de divorcio, ella estaba pensando pues cómo resolver el tema del negocio. Y con la persona con la que hablaba, en una ocasión le habló de una idea que ella tenía respecto al negocio, que pasaba un poco por, bueno, pues por eliminar, dicho así, la participación de él en ese negocio, que tenía su lógica, porque la que trabajaba era ella. Y bueno, era un detalle muy concreto de que ella había hablado con un tercero
que estaría interesado en adquirir esa parte y tal. Y lo habían hablado en el negocio. Entonces ella me decía, yo no lo he puesto por escrito en ningún sitio, no, o sea, lo he hablado aquí. Y entonces él, en un momento dado, pues le debió de echar en cara, porque quieres que fulano, el tercero, se quede con mi parte. Entonces, claro, ella dijo, pero esto, ¿cómo puede ser? O sea, porque ella ni siquiera había hablado con ese tercero, me explico, ¿no? O sea, no le podía haber llegado por fuera, porque ella solo lo había comentado con esa persona y esa persona era de confianza y, bueno, pues en principio no había motivo para pensar que se lo había dicho al marido, al exmarido. Bueno, por lo tanto, partes de la base de pensar que efectivamente puede haber unas escuchas ilegales, entiendo que ilegales, luego Totalmente, si quieres lo comentamos, totalmente. si son legales o ilegales, porque si él era propietario, no sé si tenía derecho a poner o no, o qué es lo que puso. ¿Cómo abordas la investigación? ¿Qué se hace en estos casos? En estos casos se hace un barrido. Se hace un barrido porque un micrófono se puede ocultar. Los micrófonos son mínimos y se pueden ocultar en muchos sitios. Para hacer ese barrido, yo tengo una red de colaboradores y entre ellos hay personas expertas en hacer esto. No cualquier detective ni cualquier técnico puede hacer un barrido en condiciones. Los equipos que se utilizan son equipos muy potentes, muy sofisticados, caros, quiero decir, son a nivel profesional son la bomba. Si eso no te detecta es que no hay. Y entonces recurrí pues a un compañero de estos con el que trabajo cuando me pasan estos casos y fuimos al negocio. Bueno, ya le planteé un presupuesto, lo que íbamos a hacer, lo que pasaría si encontráramos un micrófono o no. Y bueno, pues ella aceptó y allí nos fuimos un domingo. ¿Con ella? Con ella presente, Claro. Era en otra provincia. Ella nos abrió el local y se fue porque estuvimos 4 horas. O sea, esto no es... en algunas películas, ¿no? Va alguien como con una especie Un detector de... pipi, pipi, eso, pipi, ¿no? sí, Y le sí, pita pipi, un pipi, pipi, pipi. Entonces, en media hora, pues el pipi... Y no, o sea, 4 horas para barrer, nunca mejor dicho, todo el local. Que tampoco, ya te digo, era muy grande, tendría, no sé, unos entre 50 y 60 metros. Grande, pero bueno, tampoco Pequeño, ¿no? estamos Pequeño hablando diría yo, o sea, eso es sí, como una habitación grande, sí. una estancia grande. Y 4 horas, sí, con un maletón enorme con todo el equipo. Entonces nos abrió la puerta y le dije, bueno, pues cuando terminemos yo te llamo. Sí, tranquilos, tal, nos quedamos dentro, móviles apagados, todo en modo avión para que no haya interferencia y a trabajar. Luces apagadas, por si acaso, ¿no? Pues el marido pasaba por allí, claro, era un domingo, o cualquiera ve una luz y de repente se le ocurre llamar, que no hubiera pasado nada, pero bueno, cuantas menos interrupciones, pues mejor. Dale, os ponéis a trabajar tu compañero y tú con toda esa alta tecnología de última gama. ¿Y cuánto tiempo pasa hasta que suena ese sonido que te dice que algo hay? Pues yo creo que 3 horas, fácil. Sí, porque, bueno, la ley de Murphy estaba en el último sitio que miramos. Sí, en el último sitio. Y yo ahí lo que hago, la verdad, es como ayudar. Esto es como el que hace una chapuza en casa y tú estás, pásame el destornillador y le pasas, o pásame el tal, ¿no? Porque, bueno, además, ya te digo, como son equipos delicados, pues yo dejo al que domina y ya está, ¿no? Y bueno, pues en el último sitio que miramos tenía una, a ver si consigo explicarme, como una, imagínate una repisa de cocina, ¿no? Y debajo había un mueble de estos que se sacan con ruedas, entonces quedaba un hueco entre ese mueble que se sacaba y lo que es la encimera. Pues estaba ahí, o sea, en la encimera, taca, ahí pegado, sí. Ya. Entonces, cuando lo encuentras, lo que hay que hacer es, cuando lo puedes, o sea, si lo puedes quitar, pero quiero decirte que no solo lo quitas, o sea, fotografías, el proceso se fotografía también, para que ella vea después que ha habido un trabajo. Que justificar esto, ¿no? Entonces, fotografías el artilugio, pequeñito, pues la mitad de una mano mía, que no es muy grande, fotografías, tal, y ya lo quitamos. Y esos dispositivos suelen llevar una micro SD donde está guardando todo. Y entonces, claro, él, como tenía llaves todavía, no sabíamos exactamente cuándo entraba, tampoco ella.
pero tenía la posibilidad, quiero decir, de entrar, salir, coger la tarjeta, tal, bueno. O sea, no le llegaba online o por wifi o por Bluetooth, sino que quedaban esas conversaciones, que me imagino que sería un non-stop de grabación. Claro. Sí, puede estar grabando 3 días hasta que consigue volver a entrar y luego lo para, y en esa tarjeta de memoria obtiene las conversaciones y se tiene que escuchar todo, claro. Sí. Con lo cual, bueno, pues sí, él también trabajaba escuchando. No, nos reímos, pero yo decía, no puede ser. O sea, esto... Arantxa, ¿cómo es para vosotros ese momento en el que ya se detecta que sí, que hay algo? Ese momento, el compañero con el que voy es una persona muy tranquila, y entonces en un momento dado, que no me acuerdo yo qué estaba haciendo, o sea, no le estaba mirando, y me dice, está aquí, el micrófono que estábamos buscando está aquí. Y yo, claro, levanté la cabeza y le digo, ¿pero dónde? Aquí, mira, agáchate. Y entonces, efectivamente, ahí estaba, o sea, una cosita negra puesta. Y claro, la primera pregunta que yo hice en alto fue, ¿pero cómo no lo ha visto ella? Y él, en su tranquilidad, me decía, bueno, a ver, ¿tú cuántas veces miras debajo de una encimera? Le digo, efectivamente, nunca, ¿no? Pero claro, te parece como tan evidente, ¿no? Dices, ¿pero cómo no lo has visto? No, pues no. O sea, no era un sitio tampoco fácil de ver, ¿eh? Uh-huh. Sí. Bueno, por lo tanto, localizáis el aparato, hay caso, porque podía no haber. Sí, bueno, nosotros hubiéramos hecho el barrido y lo hubiéramos dicho, pues no hay nada, y te demostramos que no hay nada. O a veces, a mí eso no me ha tocado, pero a veces te encuentras como la huella de dónde ha estado. Es decir, tú si apoyas un vaso en un sitio o cualquier disco o cualquier artilugio, pues alrededor puede haber polvo. Si lo quitas, alrededor puede haber polvo y donde ha estado no. Entonces te puede llevar a sospechar que ahí ha habido algo, ¿no? Pero claro, eso queda más... O sea, es más bluff si le dices al cliente, no, bueno, aquí ha habido algo, pero no sé muy bien decirte, o sea, ¿no? Bueno, no vale para nada, claro. Pero en este caso, pues había. Uh-huh. Sí. Vale, una vez descubierto el micro, ¿cuál es el siguiente paso? La clienta le llamé, vino, le dije, bueno, ya hemos terminado, vamos a recoger todo, danos 20 minutos, media hora, y ya, pues, vienes, cierras todo y tal. ¿Y habéis encontrado algo? Y pues sí. Claro, el disgusto fue porque que te confirmen lo que tú sospechas, claro, y es grave. O sea, el tema es grave, es que esto no era, no sé cómo decirte, no era un tema solo de pareja. O sea, estaban hablando del negocio, aparte estás poniendo un micro, algo totalmente prohibidísimo. O sea, pero prohibidísimo. Eso sí que es entrar en tu derecho a la intimidad, en el secreto de las comunicaciones, en todo. O sea, de hecho, nosotros, en algún episodio que he contado el tema de las cámaras ocultas, cuando se ponen cámaras ocultas nunca se graba sonido, porque está prohibidísimo. Entonces, claro, esto era pues muy grave, ¿no? Y ¿ahora qué hago? Decía la clienta, ¿ahora qué hago? Bueno, pues tienes dos opciones. Una opción es dejarlo en el ámbito privado y hablar con él y decirle, mira, he encontrado esto, esto se ha acabado, vuelve a ser un arma, entre comillas, de negociación. Y dices, bueno, ahora vamos a hacer las cosas como yo las quiero hacer, porque si no, me voy con este informe de estos señores a una comisaría, te denuncio y tú verás lo que pasa, ¿no? Es curioso porque siempre en el episodio anterior decíamos, ¿no? En el caso de que las abogadas negociaban, se repite esa pregunta, ¿no? Tú dirás qué vamos a hacer, a la parte, por llamarla así, contraria. Y eso es lo que yo le decía, dentro de los nervios, dentro de, bueno, nosotros mantenemos la calma, como somos objetivos, lo estamos viendo desde fuera, y yo le decía, pues tienes estas dos opciones, entonces piénsalo tranquilamente, y no tienes por qué hacer nada, ni mañana lunes, ni el martes, cabeza fría, y ya verás lo que tienes que hacer. Se me ocurre una tercera opción, mantener el dispositivo y dar la información falsa. Sí, pero... eso ya es muy rocambolesco, sí, ¿no? Sí, creo que no estaba en condiciones de... Sí, el disgusto fue tal que ya no te quedan ganas para liar más la manta. Claro, sí. Ella en el fondo estaba disgustada porque ahí había habido un matrimonio. O sea, era una relación de pareja, no es lo mismo que un socio en la que no hay una relación sentimental, una relación personal tan intensa como una pareja.
haga una cosa de estas. Ella se sentía también traicionada, ¿no? En ese sentido, entiendo. Sí, por eso había esa doble situación, efectivamente, lo que tú dices, o sea, tengo relación personal, lo he tenido con esa persona y además me pasa esto, ¿no? Cuando es solo una relación profesional, aunque también hay que pensar las cosas, cómo hacerlas después o cómo utilizar esto, pues yo creo que es más fácil. No te implicas tanto sentimentalmente, más allá de lo que te pueda enfadar, afectar o que sea, pero en este caso sí se daban las dos cosas. Uh-huh. No sé si en algún momento os planteasteis una conversación cebo, es decir, que ella mantenga una charla con información sensible, falsa, y que a él le está dando una pista de algo y él luego lo revela y así ya sabe seguro que ha sido obtenida por él de forma ilegal en esa charla. Bueno, no, la verdad es que no lo planteamos. A ver, aquí puede quedar la duda, ¿quién ha puesto esto? ¿No? Si ella lo denuncia, puede decir, yo creo que ha sido él. Creo, claro. Me dijo esto que solo lo había dicho ya, pero sería un poco su palabra contra la de él. Sí, pero en un momento dado, y si eso hubiera llegado a una denuncia y a una vista y todo esto, te están poniendo contra las cuerdas. Todo el mundo puede mentir, todo el mundo, pero es tal la pena que te puede caer es gorda, con lo cual retírate antes o por lo menos deja de mentir, ¿no? Arantxa, ¿averiguasteis cuándo y cómo se puso ese micrófono? ¿Cómo sí? ¿Cuándo no? No, porque no sabíamos, ella tampoco hablaba de mucho tiempo, O sea, no le parecía que llevaba tanto tiempo. Esto habría empezado igual, pues llevaría 3 meses, un poco con la mosca detrás de la oreja, pero el cómo estaba claro, o sea, lo había pegado ahí. Uh-huh. Y cuándo, pues probablemente sería ese tiempo, el que ella decía. ¿Son dispositivos fáciles de comprar? Sí. O sea, entras en internet y te compras. Y tienes toda la gama, desde el más sofisticado al más pequeño, al más sencillo, al más barato, los chinos, no chinos, americanos. Sí, son fáciles de obtener, muy fáciles. Sí. Y de manejar. Y de manejar, es tan simple como encenderlo. Tan simple como eso, sí. De hecho, bueno, en realidad eso lo podrías hacer con una grabadora normal de periodista. Lo que pasa es que el problema es la duración, claro. Claro, sí. Una grabadora no tiene esa, o bueno, sí puede, pues seguro que tienes también grabadoras que te graban muchas horas, pero entiendo que aquí igual este hombre no podía entrar todos los días a recogerla. No, pero seguramente lo haría, pues dependiendo de la tarjeta que llevara, igual le duraba, pues ya te digo, unos 3 días, date cuenta que los negocios pues están 8 horas abiertos y luego él tenía fácil acceso, en realidad, o sea, como si tenía que ir cada 2 días a quitar y volver a poner. Arantxa, sin los barridos que hiciste con este compañero tuyo, ¿es imposible detectar un micrófono? Depende de dónde esté, lo que pasa que si lo hace un detective, lo que le está dando es la validez. Es decir, yo sí puedo decir, me he encontrado este micrófono en mi negocio. A ver, usted no ha grabado cómo lo ha buscado, no le ha hecho una foto seguramente donde estaba. De repente la otra parte te puede decir, sí, bueno, me estás diciendo que estaba ahí, ¿cómo podía estar en la calle? O sea, quiero decir, lo que te garantiza que el proceso se ha hecho bien y que lo ha hecho un profesional y que te va a emitir un informe, de nuevo volvemos al informe, en el que pone que en este sitio de tu local había un micro. Pues es que lo haga con nosotros. Volviendo al tema de esta situación ilegal a todas luces, incluso es ilegal aun siendo él el propietario del local. Él no puede poner un micrófono en su propio local. No. Nunca puedes grabar voz. Tú no puedes grabar imagen, no puedes grabar en ningún sitio íntimo, con el agravante además de que en ese negocio acudían personas, bueno, pues que se desvestían. Es decir, en este caso solo estaba grabando audio, pero si llega a grabar imagen también, bueno, ya hubiera sido la mundial. Era un negocio relacionado con la salud, entiendo. Eso es. Entonces, no, la voz tú nunca la puedes grabar. En algún episodio lo he comentado. Yo puedo grabar una conversación contigo en la que yo participo, no hay problema. Yo no puedo grabar una conversación ajena, aunque yo, por ejemplo, esté en un bar. Yo estoy en un bar, una cafetería, tengo a un investigado en la mesa de al lado, está hablando con otro y le grabo, prohibido.
Pero si yo le estoy escuchando y él no está poniendo ningún medio, o ella, para que no le oiga, o sea, está hablando tan normal y yo de forma natural lo escucho, eso sí lo puedo reflejar en un informe, pero nunca le puedo grabar. O sea, tendrías tu testimonio como prueba. Yo le he oído decir esto, aunque no lo tengas grabado porque no lo puedes registrar, no lo puedes grabar. Entonces, en ese caso, el investigado que se encuentra con ese informe podría alegar: ha vulnerado mi derecho a la intimidad. Eso en los juzgados no prospera porque, te vuelvo a decir, él no está poniendo ningún impedimento para impedir que yo le oiga, o ella. Si estuviera susurrando, pero si está en un bar hablando... Pues oye, tú te lo has currado, te has puesto al lado y lo has oído, ¿no? Haberte callado. Vayas a un coche donde eso no es. lo escucha nadie. Si es información sensible y la sueltas así alegremente que cualquiera la pueda oír, sí. Bueno, y Arantxa, ¿cómo acaba este caso? ¿Qué pasa finalmente entre esta pareja? Ella no quiso denunciar, porque, bueno, era... Pues eso, dicho así, es un follón. Claro, te metes ya en una guerra. ¿Tenía razón jurídica como para denunciarle? Sí, totalmente. ¿Le compensaba anímicamente o por el negocio o por su familia? Bueno, pues ella valoró y no. Pero sí le hizo saber, aparte que él se hubiera dado cuenta, evidentemente, pero sí le hizo saber, en contravesto: tengo un informe y tengo una información, esto se ha hecho por profesionales y con el negocio vamos a hacer esto. Punto. O sea, no hay más negociación. Ya está. Y así lo hizo. O sea, le sirvió para negociar con él, para obtener una ventaja en esa negociación. Bueno, en ese caso fue casi una imposición. Claro, era: o haces esto que yo quiero hacer, sin dejarle mal a él, no era la intención, pero bueno, hacemos esto que yo quiero hacer, lo que estoy planteando, o te denuncio. Voy al juzgado y te denuncio por haber puesto un micrófono ilegal en nuestro negocio, por escuchar conversaciones privadas y además utilizarlas. Claro, está claro que la opción, pues la opción que tenía que escoger estaba clara cuál era. Uh-huh. Pues nada, Arantxa, ¿sigue existiendo la casa del espía? Es que a mí me suena, ¿no? Que hace muchos años, cuando todavía no había internet y así. En Bilbao hubo, la verdad es que no sé si sigue, en Bilbao no tengo ni idea, pero en Madrid y en Barcelona te diría que sí. Es un sitio en el que puedes comprar físicamente todo tipo de aparatos, probarlos. Hablabas de mini micrófonos que me imagino que serán tan pequeños como la cabeza de un alfiler igual, ¿no? Sí, bueno, un poquito más grande. Pero nosotros no compramos ahí, también te digo. Claro, en internet hay de todo ya. Sí, hay de todo. Bueno, y luego hay que buscar, equipos que sean buenos. Solventes, que sean buenos, que a nosotros nos den ese soporte de decir, bueno, voy con un equipo bueno y sé que me va a grabar bien o va a hacer esto bien y luego lo voy a pasar a un ordenador con facilidad y no se me va a quedar colgado, bueno, todo este tipo de cosas, ¿no? ¿Buscabais micro o cámara? ¿Contemplabais también la posibilidad de que se estuviera grabando imagen? Bueno, sí, se buscaban las dos cosas, pero el objetivo era micro, la sospecha era micro y efectivamente así fue, sí. Arantxa, pues gracias, como siempre. A Te ti. esperamos en el próximo capítulo. Muy bien, Venga, encantada. Hasta agur. luego.